normales, ¿no? Con su trayecto normal. Después de la parte abdominal tenemos la parte ilíaca. La parte ilíaca sobresale por la relación con los elementos vasculares. En este caso, la división de la arteria ilíaca interna y o también la afluencia de las venas ilíacas interna y externa para formar la vena ilíaca común. Incluso hay una ley de Luschke, ¿no? Que dicen que del lado derecho está un poquito antes de la bifurcación y del lado izquierdo es posterior, moderadamente después de la bifurcación. Entonces, pues en este caso ya sabemos que la parte que corresponde en la zona ilíaca, pues puede tener esas observaciones que nos dicen los anatomistas. Después tenemos el segmento presacro, o la parte sacra. Incluso dicen uréter lumbar, uréter sacro. No son uréteres sacros, es el segmento ya sea lumbar o segmento sacro del uréter, ¿no? Mejor así, porque la tarjeta sí lo refiere como que uréter lumbar, uréter sacro o sacroiliaco, uréter abdominal o porción abdominal. Entonces, bueno, pues sí se debe de comentar en cada uno de ellos porque tiene diferentes relaciones. Los uretes son interesantísimos porque tienen un trayecto no rectilíneo, como se había comentado, porque los dibujos de frente nos tienen nada más dos dimensiones, ¿no? Nada más largo y ancho, pero no nos dicen si transversalmente tenemos un cambio. Y claro que pues nos falta siempre ver lateralmente para poder ver las curvas, puesto que el uréter o los uréteres van a estar en relación pues con la pared abdominal, que moderadamente se hace tanto convexa en sentido anterior. Después, cuando llegan al área del punto sacroiliaco, la parte ilíaca, la parte alta, la parte ilíaca, porque la pélvica ya cambia, se torna un tanto más prominente en sentido, pues, obviamente, hacia adelante. Pero la parte inferior, la presacra, pues también se va a acomodar de acuerdo a la forma que tiene el sacro, un tanto hacia adelante. Entonces ahí tenemos varias relaciones en cada uno de los segmentos. A mí me interesaba mucho la parte ilíaca pélvica en la mujer, porque después de que da esa curvatura, se va hacia adelante, atraviesa el ligamento ancho y pues va a llegar hacia la base de la vejiga. Entonces va a entrar ahí y pues bueno, es decir, relaciona con varias estructuras. Creo que destacábamos que en la relación cuando pasa por el ligamento ancho, pasa en una estructura muy cercana a lo que es el parametrio. Lo vamos a hablar más adelante. El parametrio lo hemos destacado. Se relaciona con los elementos que van a estar dándole la vida o bien la irrigación, la inervación al útero. Esta parte, además de tener un ligamento, fíjate, ese ligamento se llama ligamento cardinal. Creo que ya te lo he mostrado. Ligamento cardinal de McEnroe. Y ahí en ese ligamento sirve para dos cosas. Una de ellas es mantener la firmeza del ligamento ancho en el piso de la pelvis, que además las demás estructuras lo mantienen, pero además va a servir para fijar un tanto la cúpula de la vagina. Entonces ahí como que es una firmeza pues sí, significativa, porque cuando se ha quitado la matriz con otros fines, por miomatosis, porque se ha detectado un cáncer, pero que es resecable con aquello de poder tener el criterio de resecabilidad, se tiene que quitar la matriz. Entonces nos vamos con mucho cuidado pegado a la matriz, poniendo pinzas, cortando, pero evitamos pegarnos, o más bien despegarnos del cuello, porque está muy cerquita, está a unos 15, 20 milímetros. Hablamos escasamente 1,5 centímetros, o 1 centímetro o 2 centímetros después del cérvix.
Entonces nos vamos pegaditos porque les digo que una de las principales lesiones es llegar a ligar el uréter si es que no se daña la arteria uterina. Entonces ahí estamos hablando de una relación súper importante que además pues ocasiona mucho dolor en la mujer cuando postquirúrgico le duele porque ahí pues, se encontraban todos los elementos donde van a entrar pues hacia la inervación proveniente del plexo hipogástrico para estar inervando al útero. Y fíjate, estamos hablando de vejiga urinaria o bien hablando de los uréteres, primero los uréteres, pero la relación que tiene con todos esos órganos, porque están muy cerca, muy cerquita, están muy pegados. Por lo tanto, pues no se nos vaya a olvidar eso, porque es muy frecuente que alguien, pues se le vaya la mano, por decirlo así, y dañe el paso del uréter, una relación importante. Y después encontramos pues ya la base de la vejiga. La base de la vejiga es la parte inferior, la parte del piso. Es una parte que debemos de considerar, es la que no se extiende, aunque se llena la vejiga, no se extiende. Bueno, el uréter después me interesaba todavía señalar esto, ¿no? Después de que tiene una adventicia, luego de que una capa externa fibrosa, pues que no es tan muy firme, una capa muscular que tiene fibras longitudinales y fibras circulares, mencionadas como doble capa, ¿no? O triple capa. Dos longitudinales y una circular. Y se habla que en la parte superior de las papilas, donde se encuentra el seno renal, ahí se llega a implantar, se llega a adherir. Y se habla que hay una parte de músculo que es como un esfínter. Pareciera que está receptando la papila. Y después, en todo su trayecto, pareciera que hacen espirales, porque no se detecta muy bien las fibras longitudinales y circulares en algunos de los segmentos. Tal es el caso que cuando llega a la vejiga, a la parte mural o intramural, tiene fibras que son circulares, que se continúan, que van a llegar a estar en relación con las fibras que tiene la vejiga. Y además, las fibras que son longitudinales, y las longitudinales, pues van a ser llamadas como las partes internas, que se quedan en la periferia de ese orificio, del meato urinario, del meato ureteral. Y unas que son llamadas longitudinales, que son más por afuera, pero esas que se entrelazan con las fibras que tiene la vejiga. Es importantísima esa parte de inserción que tiene el uréter. Además, pues no les puede mostrar la forma de bisel, pero el bisel es así, llega de esta manera. Entonces, no es así. Por ejemplo, si yo pongo mis manos y estás viendo dos orificios, una de cada mano, no va a llegar a estar uniéndose de esta forma, sino lo hace de bisel, en manera de bisel. Al estar biselado, cuando se llena, si yo pongo mis manos, y imagínate que toda esta parte de abajo fuera la vejiga, al llegar el uréter acá y tener la para la vejiga, cuando se llena la vejiga hace esto, al hacer esto impide que haya salida de orina o que se regrese. Sin embargo, puede haber reflujo, ya lo había comentado, y es que es frecuente, jóvenes, es muy frecuente que hubiera un reflujo vésico ureteral. Entonces, esto me interesó, no sé, volver a comentar parte de lo que era el uréter. Pero luego estamos hablando de la vejiga urinaria. No me acuerdo qué tanto llevamos de la vejiga urinaria. Si ya hablamos de sus dimensiones, lo que es para comenzar. La vejiga urinaria se encuentra en la excavación pélvica. Primer punto. Segundo punto, está encima o por arriba del perineo. ¿Te acuerdas de los músculos del perineo? Los músculos perineales son los principales sostén de la vejiga. Aun cuando tenga elementos de sostén, el principal es el perineo o el periné, músculos del periné. ¿Por qué son los más importantes? Porque cuando la señora, voy a decir una paciente, una señora grande, voy a decir de 80 años, que tuvo 6 hijos o tuvo más hijos. Hemos encontrado señoras ya grandes, pues yo conozco a varias y algunas ya fallecieron, de 90 años y más, que tuvieron 8 o 10 hijos, y todos por vía natural.
Entonces, por vía natural, es decir, parto normal. Y pues toda la gente, los hijos de la señora, pues, ¿quién no conoce a una familia así? A lo mejor la familia tuya es igual, ¿no? De muchos miembros integrantes de la familia. Entonces la señora, al momento del parto, cuando pasa el producto, pues va minando el perineo. Entonces, a la larga, la vejiga tiende a descender. Por lo tanto, la señora se micciona fácilmente porque no tiene el principal año de sostén. Bueno, se encuentra por atrás de la apéndice pubiana, está por delante, ya habíamos dicho, del útero y la vagina en su caso, y o delante del recto y por encima de la próstata, de acuerdo al género. Y pues bueno, es un órgano que es parcialmente cubierto por el peritoneo, porque se habla de una capa serosa, pero no es toda. Nada más lo que pasa por encima. Y cuando se llena, pues tiene esa gran capacidad de hacerse llena, se distiende. La capa serosa se distiende, vacía la vejiga y regresa a su estado basal, de esa propiedad que va a presentar. Aquí estoy leyendo las dimensiones, pero lo más interesante es que tengamos en concepto lo que es la capacidad fisiológica. Bueno, los dejo con los compañeros. Adelante. Bueno, igual con esta pequeña introducción y repaso que ya nos dio el doctor, vamos a ver lo que es la configuración externa. Y la configuración externa, para estudiarla, vamos a ver cuatro caras en especial: la cara anteroinferior, la posterior-superior y las dos caras laterales. Claro, la vejiga urinaria es parcial, ¿eh? Es un órgano no es fija, sino que es a ver si me fue el concepto, es un órgano virtual, porque cuando está aplanada tiene caras, cuando está llena tiene bordes. Um, cuando está vacía, está plana, tiene caras y bordes. Cuando está llena, esos bordes se vuelven caras, mejor así. Cuando está vacía, pues tiene una cara anteroinferior. Cuando está su cara posterior-superior, tiene dos bordes laterales, tiene un borde posterior y tiene un vértice que está un tanto anterior y superior, y tiene una base que está en sentido descendente. Así es cuando está vacía. ¿Pero qué? ¿Por qué decimos virtual? Porque se llena pronto. ¿En qué tiempo se llena? Pues yo creo que cada quien de ustedes sabe cómo la frecuencia con que va a la micción, a tener una micción. Entonces al vaciar la vejiga, cuando está llena, pues ya tiene otra forma. Los dos bordes laterales y el borde posterior se convierten en caras. Tal es así que los bordes laterales se convierten en caras laterales y el borde posterior inferior se conoce con el nombre de bajo fondo. Eso es lo que queda en la cara posterior, en lo que fue el borde posterior. Por lo que respecta al vértice, no cambia. Ese vértice se mantiene ahí y va a estar en relación con una estructura que hemos hablado cuando se ha descrito músculos del abdomen. Pero hemos dicho que lo que llega al ombligo, en la línea alba, ¿se acuerdan que hablamos de un concepto, de una estructura que se llamaba el uraco? Bueno, pues el uraco está en el vértice de la vejiga y va a llegar al ombligo. Es un vestigio de la deltoides. Y además, bueno, después vamos a encontrar que tiene una base, y la base se encuentra precisamente en el piso, en lo que viene siendo el perineo. Estoy insistiendo en esto porque es lo más sobresaliente. Por favor, María Luisa, perdón, disculpa, seguimos. Sí, no se preocupe, doctor. Igual lo que estaba diciendo el doctor es lo que les iba a mencionar ahorita, que va a depender mucho, va a presentar variaciones de acuerdo al sexo, a la edad y a la cantidad de orina. Y entonces igual la pueden encontrar como en un estudio en el que la vejiga está vacía o está llena. En el caso de que está vacía, algunas bibliografías la describen como un barco también, en la parte como de frente de un barco. Y cuando está vacía va a estar aplanada, de superior a inferior, de anterior a posterior. Lo que nos decía el doctor es que el huraco pues, va a ser lo que va a representarse como lo es el vértice de la vejiga,
ay, perdón, por los codos. Y en contrario a donde está el vértice va a ser el fondo, que se va a encontrar como en la parte posterior de la vejiga. Igual en el segundo diagrama, que es del MUR, vamos a poder observar un poco lo que son las señalizaciones de las caras, igual se le conoce como cara lateral, o sea, está de lado y abajo. Ahí se ve un poquito lo que es el fondo y el vértice que les decía. Y el ligamento umbilical medio que también bien nos mencionaba el doctor. Estas 4 caras, bueno, en especial las 2 caras laterales y bueno, esto es primero, hay que mencionar que ya en el estudio de la vejiga cuando está llena, estas 2 caras laterales van a presentar un ensanchamiento transversal, o sea, como a lo largo, y en el caso de la postero superior va a presentar un agrandamiento vertical, lo que nos va a formar la vejiga de una forma como redondeada o convexa, y va a estar ubicada anterior y posteriormente al abdomen. Una cosa importante es que cuando está llena, el vértice y el cuerpo vesical, o sea, todo, van a ascender un poquito, incluso pueden llegar al ombligo, en algunas bibliografías es cierto, y lo único que va a quedar fijo va a ser el fondo y el cuello, que se ven un poquito. Igual va a presentar variaciones estas ubicaciones por el género, por el sexo. ¿Le puedes pasar, le puedes pasar al siguiente, por favor? Bueno, aquí les puse igual otros diagramas donde podemos ver un poquito las diferencias del suelo pélvico entre el hombre y la mujer. Primero vamos a identificar que es una mujer porque vamos a encontrar el útero, ahí vemos a la vejiga de manera anterior al útero, y pues en el caso del hombre nos vamos a observar lo que es el recto y la vejiga. Ahora también vamos a adentrarnos a lo que es un poquito la cara interna, y al lado vamos a encontrar lo que es como ya una foto un poco más real. El número 3 no sé si lo alcanzan a ver, pero pues va a ser toda la vejiga urinaria, toda esa como casita, por así decirlo. El número 5 tiene una línea, no sé si igual se alcanza a ver, pero nos va a señalar los orificios uretrales. En este caso va a ser el derecho, ¿no? Que viendo más la configuración interna vamos a ver lo que es el trígono, ¿no? Pero ahorita igual una cosa importante es ver dónde está ubicada la sínfisis del pubis, porque nos va a ayudar como para ubicar las relaciones que podemos encontrar. ¿Lo puedes pasar, por favor? Bueno, la configuración interna, pues les puse 2 igual diagramas porque una, como pueden ver, va a ser del hombre y otra de la mujer. ¿Cómo podemos saber qué es de la María, mujer? una pregunta. ¿Ya hablamos sobre la capacidad de la vejiga? Sí, bueno, mis compañeros lo habían mencionado un poquito, la capacidad fisiológica, ¿no? Que ya habían Sí. mencionado la clase pasada, como introducción. Bueno, entonces podemos preguntarle a César Escobar Orosa. César Escobar. César, Sí, César profe. Escobar. Sí, profe. A ver, entonces dinos, ¿qué es la capacidad fisiológica de la vejiga? La capacidad fisiológica de la vejiga. Ay, es que lo tenía anotado, pero ya no lo encuentro. ¿No te oigo? No sé si se refiere a la capacidad que puede almacenar la vejiga La en- capacidad fisiológica. por eso, en la capacidad de la vejiga para almacenar orina en tal tiempo determinado. Ajá, ¿cuál es la capacidad fisiológica, más o Creo menos? que va entre los 400 a los 500 mililitros. No. Cristian Martínez, la misma pregunta. Cristian Martínez. Cristian Martínez, ¿no llegó? A ver, dice que por el medio.
micrófono no funciona, dice Cristian. A ver, escríbenos cuál es tu respuesta. Oh, no, dice que no, dice que cuál es la pregunta. No sé. Fabián Sánchez Yacir. La misma Doctor, pregunta. según yo son 600 mililitros. Según tú, ¿es qué? ¿600? 600. 600, no, tampoco. Diana Velázquez, por favor, dinos. Profe. Yo sé que es de 2 a 3 litros. Capacidad fisiológica. Diana, Sí. 2 a 3 litros. Vamos a preguntarle a Hubert Mari. Cierto. La misma pregunta. No recuerdo cuál lo había mencionado. No recuerdan. Karen Aide Martínez. Estoy igual de acuerdo de 2 a 3 litros. No, señorita. Profe, yo tengo una duda. A ver, estoy haciendo una pregunta ahorita y luego me dices tu duda. Luis Alfredo Hernández. Sería de 250 a 300 centímetros cúbicos. Más o menos, claro que sí. Es más o menos así. No, por favor, señoritas y jóvenes, los que tienen elementos son 2 a 3 litros, no. En cada micción no se van a desechar de 2 a 3 litros. Nada más que deben de tener en cuenta, deben tener en mente el concepto de qué es la capacidad fisiológica. Ya lo dijimos la vez pasada. Corresponde a una frecuencia. La orina es la cantidad de orina que se va a desechar en cada micción. Se le llama capacidad fisiológica cuando el ser humano tiene la necesidad de vaciar su vejiga en estado normal, es decir, ha pasado un lapso de tiempo y el señor, la señora, el joven, o el joven va a querer vaciar su vejiga, tiene la necesidad de vaciar su vejiga. Y de acuerdo a la ingesta de líquidos, habíamos dicho que puede variar entre 200, 250 y se pueden aceptar hasta 300 mililitros en cada micción. Esa es la capacidad fisiológica. Pero bueno, la capacidad fisiológica no vayan a confundirla en que yo esté diciendo que son de 200 a 300 mililitros, sino la capacidad fisiológica es la cantidad de orina que desata o bien o que despierta o que hace sensible las ganas de la micción. Esa es la capacidad fisiológica. Y se ha medido aproximadamente un promedio entre 200 250 mililitros. Pero lo que nos acaba de decir nuestro compañero pues tiene razón, ya no se fue hasta los 2-3 litros. Es importante que lo sepan para que cuando nos pregunten, cuando estés en un hospital, pues no te lleves este mensaje. Bien, ahora sí había una duda por ahí, con todo gusto. No, profe, pues era eso. Gracias. Ok. Bueno, continuamos, María Luisa, si está nada más, continuamos con la descripción. Estamos hablando de la configuración interna. Pero viene al caso, mira, la configuración interna ya ahorita te lo van a explicar. A ver, ahorita yo comento, pero esperemos que nos diga María Luisa lo referente a la descripción. Sí, bueno, lo que va a destacar aquí en la configuración interna va a ser la presencia del trígono vesical. Va a estar ubicado en la porción inferior, con la porción posterior inferior, como ya nos habían dicho el doctor. Va a estar puesto al vértice y va a presentar esta coloración un poco rosa pálida por la presencia de la mucosa vesical. Va a tener paredes lisas con algunos repliegues musculares. También para poder visualizarla se usa un método con una solución fisiológica para ayudar a distenderla, que va a ser la cistoscopía. Bueno, en esta porción inferior, ubicada en el fondo, pues vamos a ver un poco los límites que tiene este trígono. Trígono, pues triángulo, ¿no? Y vamos a ver que va a estar conformado por los orificios ureterales. Van a ser estos dos puntitos que están como moraditos y se van a juntar, se van a unir en un tercer punto. Y vamos a encontrar primero
el pliegue interuretérico. Este pliegue interuretérico va a tener un poco de, bueno, va a medir de 2 a 3 centímetros entre cada uno. Ahora, el puntito naranja que ven va a ser lo que es la úvula de la vejiga. Esta úvula de la vejiga va a tener como diferentes explicaciones dependiendo del género. En la mujer lo van a describir como que simplemente está ahí por pues, los pliegues que se forman por la unión de la vejiga. Y en el caso del hombre lo describen su existencia por la presencia también de la próstata que se ve. Entonces, este trígono pues es fácil de memorizar porque no van a tener los dos orificios ureterales. Y pues no sé si se acuerdan que el doctor ya nos había comentado un poco de la anatomía, temas como ovalados o elípticos, alargados, van a estar estrechos y pues unidos por este pliegue. Y pues eso. Otra cosa importante, también se le conoce como lietaut al trígono. María Luisa, entonces, en resumen, ¿quién forma el triángulo? Son los dos laterales. Nada más los dos. Y se van a Entonces, ¿por qué se llama? sí, bueno, son como sus vértices. A ver, entonces, ¿por qué se llama triángulo o trígono? ¿Cómo se llaman? Eso iba. Los dos laterales y se van a unir ya un poquito el poquito azul, no sé si lo sigan, se van a unir en el cuello, entonces ahí se va a hacer como el otro punto. Son los 3 puntos, los 2 orificios ureterales y el tercer punto pues sería el cuello. El cuello, sí. Ese cuello que dices es nada más y nada menos que el orificio de la uretra. Entonces el orificio de la uretra y los 2 orificios ureterales forman esa figurita que es un triángulo. Lo describe Litot, es el trígono vesical. Ahí está ya dibujado, señalado con las líneas azules, que es una parte más luminosa, es menos arrugada. La parte interna tiene pliegues. Todo órgano que tiene pliegues es porque entendemos que se llena. Cuando está vacía, pues voy a decir el término muy coloquial, que está arrugada. Pero cuando se llena, estas arrugas, estos pliegues se ponen planos y por lo tanto da oportunidad a que se llene más la vejiga y mantenga precisamente su capacidad, o bien su aspecto, o bien su propiedad. Entonces, ese es el famoso triángulo. Entrando a la vejiga, ya no es cosa del otro mundo, jóvenes, porque anteriormente la cistoscopía se hacía de una manera muy privada. El único que veía era el urólogo, porque metía su cistoscopio y nada más viendo directamente a través de él como una varillita, pues es el lente, se daba cuenta de todo eso. Nos tocó la época en la que le decíamos al urólogo, deme oportunidad de ver. Tenías que acercarte para poder ver en ese como si fuese un telescopio, sí, metido a la uretra y poder ver a través de ahí el aspecto que tenía la mucosa. Entonces, pues sí, nos damos cuenta. Pero ahora lo pueden ver magníficamente. Pueden ustedes ver en un video, pueden meterse a buscarlo en el Google y poder encontrar pues una cistoscopía y poder apreciar con el trígono donde se encuentran los orificios ureterales, el aspecto de la mucosa, donde está la parte de la cresta interureteral hacia la parte profunda, que aquí no se ve muy bien, dice pliegue interuretérico, ahí sí está escrito. Lo que queda después de esto sigue el bajo fondo. Y el bajo fondo ya comentábamos a qué se refería cuando estaba vacía. Entonces vamos hablando de las importantes situaciones que tiene la vejiga urinaria. Bien, continuamos, por favor.
Las capas de la pared están conformadas por dos, principalmente, que es la capa muscular y la capa serosa. Les voy a hablar primero sobre la capa serosa. Esta está formada por el peritoneo, que cubre la cara posterior y parte de las caras laterales. Después de cubrir la parte más alta de las caras laterales de la vejiga, se dirige hacia adelante para formar el peritoneo de la pared anterior del abdomen y reviste al uraco. Aquí se lo señalé, como ese mismo peritoneo reviste al uraco en la línea media y a los cordones umbilicales a los lados. Lateralmente se refleja sobre las paredes derecha e izquierda de la pelvis y forma así a las fosas paravesicales. Después de revestir a la cara posterior, se refleja en la mujer en la cara anterior del útero, este es el útero, y forma así el fondo de saco vesicouterino. Como lo podemos ver acá, está en la cara anterior del útero y aquí está la vejiga. Y forma este fondo de saco del peritoneo. Eso pues es en la mujer. Y en el hombre cubre al recto, formando el fondo de saco vesicorrectal. Como podemos ver acá la relación entre la vejiga y el recto. Igual acá encontramos al recto, la vejiga y el fondo de saco vesicorrectal. Y ahora, siguiendo hacia atrás la reflexión del peritoneo en la mujer, tapiza la superficie uterina postero-superior y a la porción posterior del fondo de saco. Se prolonga en las paredes laterales y la cara anterior del recto, formando el fondo de saco recto uterino o de Douglas. Aquí podemos ver, este es el recto y el útero. Acá se forma otro fondo de saco, como podemos ver igual acá. De este igual ya habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, debo comentarte, eres Mónica, ¿verdad? Debo Sí. comentarte que el verdadero fondo de saco, fíjate que no es el recto uterino. El útero casi pues llega al límite. El cervix queda al límite, pero ahí donde se encuentra entre el recto y el útero, bueno, que se observa aquí, realmente lo que se pone el verdadero fondo de saco no es el útero, ni tampoco el cervix, es el fondo posterior de la vagina. La vagina sí proyecta hasta el verdadero fondo de saco que describe Douglas. Nada más que, bueno, aquí se conoce y sería la referencia a lo que acabas de comentar. Sí se menciona que esté entre el recto y entre el útero, pero ya el verdadero fondo es entre vagina y el recto. Ya lo veremos más adelante. Sí, doctor, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, este peritoneo está íntimamente adherido a la pared vesical, entonces con ella va a experimentar los movimientos de ampliación o de retracción. Acá les señalé el fondo de saco, la fosa paravesical que ya les había mencionado, lateralmente a la vejiga. Y entonces como esta adherencia es muy fuerte, únicamente tiene una parte que es más débil, que es la parte que está hacia atrás y abajo. En este punto es posible llegar a despegar la serosa, en una extensión aproximadamente de unos 2 o 3 centímetros. Y esta zona de despegamiento posterior permite liberar el peritoneo vesical y esto nos permite utilizarlo como una cubierta después de una operación en la pelvis. Y a esto se le llama peritonización. De igual forma, pues la vejiga presenta una capa muscular,
que pues va a estar constituida de músculo liso, por medio de 5 músculos, que van a ser el músculo detrusor de la vejiga, el trígono vesical, el pubo vesical, el recto vesical y el vesicovaginal o vesicoprostático. Y pues si se dan cuenta, realmente sus nombres nos indican de dónde a dónde van. Pero bueno, vamos a empezar con el detrusor de la vejiga, que pues va a constar de 3 capas, son 3 capas juntas que se logran ver en la imagen. Y va a tener una capa longitudinal externa, una circular y una longitudinal interna. La capa longitudinal externa pues presenta fibras que van a estar unidas en el fondo de la vejiga y se van a adherir ya sea a la próstata o a la vagina. En cuanto a su capa circular, esta va a ser media y se va a condensar, se podría decir que alrededor del orificio interno de la uretra, también en el cuello de la vejiga, y pues va a constituir este esfínter interno de la uretra. Su capa longitudinal interna pues ya es la más profunda y va a tener se dice que tiene un aspecto como flexiforme o como de una red, y pues esto porque sus fibras se van a anastomosar entre sí. Lo que pasa con esta capa, con este músculo, es que sus 3 capas se van a contraer cuando se produce la micción. Entonces, también va a presentar músculos antagonistas, que estos son los esfínteres liso y estriado de la uretra, porque estos cuando se contraen, pues van a impedir la evacuación, que es lo contrario a la micción. ¿Lo puedes cambiar, porfa? Los músculos del trígono vesical son 2 y pues están ubicados en el trígono vesical, que como ya mencionaba mi compañera, pues son es este triángulo que está delimitado por los orificios de los uréteres y el orificio interno de la uretra. Entonces va a haber uno profundo y uno superficial. El profundo se va a continuar con el anterior, que fue el detrusor. Y el superficial pues va a estar relacionado con el músculo intramural de los uréteres. En el hombre, pues va a presentar como una forma de anillo. O sea, sus fibras van a ser como circulares y se van a prolongar desde la parte superior de la uretra prostática, y en la mujer sus fibras son como un poco más oblicuas y longitudinales, y estas se van a prolongar en la parte superior de la uretra. Pues también se menciona que en la mujer no hay como tal un verdadero esfínter, pero sus fibras pues sí van a facilitar como la micción. Y en el hombre pues sí hay sí se dice que hay un esfínter verdadero, que pues tiene la función de contraerse en la eyaculación para que no haya reflujo de semen a la vejiga, y pues también va a contribuir a cerrar el cuello vesical. ¿Le puedes cambiar, porfa? Ya, después encontramos el músculo. Pero en cuanto al cuello de la vejiga, sí se menciona que hay un esfínter, pero es un esfínter de tipo de músculo liso. Es un involuntario. Ahí es donde se lleva a efecto el estímulo de la vejiga llena. Empieza a querer distenderse. Al querer distenderse, pareciera con el concepto de que se empieza a salir la orina. Empieza como a querer reposar. Sin embargo, pues se despierta el concepto, el término o bien el deseo de la micción. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos ganas de la micción? Pero que por el momento no podemos miccionar en ese sitio. Lo que se da es una respuesta del músculo esfínter externo de la uretra, que es el que sí es voluntario. Ese es uno de los componentes en el plano medio del perineo. Entonces, es la importancia de la relación que tienen estos dos elementos musculares. Claro, sí, en el hombre como que está un poco más acentuado por el concepto que acabas de comentar, que no haya una eyaculación retrógrada o una eyaculación posterior. Exactamente en el momento de la eyaculación, podría, como sale en sentido
por los orificios de los conductos eyaculadores, y ya veremos por dónde salen en la uretra. Lo que se hace es que se cierra la parte posterior de la uretra y se va en el sentido hacia adelante para tener la salida respectiva. En eso está bien la observación. Pero bueno, ese es el comentario en cuanto a que en lo referente al llamado esfínter interno, que es de carácter involuntario. Bueno, pues ya estamos viendo los demás componentes del detrusor. Adelante. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, después también se presenta el músculo pubovesical, que tanto en la mujer como en el hombre, pues se va a extender desde la sínfisis del pubis, pero en la mujer pues va a llegar al cuello de la vejiga y en el hombre va a llegar a la base de la próstata. Esa es su diferencia entre el hombre y la mujer. El músculo rectovesical pues se va a originar en las fibras musculares de la capa longitudinal del recto y va a ir hacia la parte lateral del fondo vesical. Y por último, el músculo vésico-vaginal o vésico-prostático. Bueno, el vésico-vaginal, pues como su nombre lo dice, está presente en las mujeres y sus fibras van a provenir de la porción inferior del cuello de la vejiga y van a ir hacia la pared anterior de la vagina. Y el vésico-prostático, pues está presente en los hombres y de igual forma sus fibras van a provenir de la porción inferior del cuello de la vejiga, pero estas van a llegar a la cápsula de la próstata. La influencia del músculo elevador del ano tiene mucho que ver. No olviden que hay fibras que van a estar en relación con la próstata o bien con la vagina, bien con, pues sí, fibras que sobresalen, son muy pequeñas, por ejemplo, dice el recto vesical, pues realmente no hay como tal, un ligamento o un músculo que venga del recto a la vejiga, para nada. Serán algunos ligamentos. El pubo vesical tampoco hay músculo, ahí no hay músculo, hay ligamento. El medio de sostén que tiene la vejiga se llama ligamento pubovesical. ¿Se acuerdan cuando hablamos del esqueleto de la pelvis? Ahí hablamos que el pubis tenía un elemento relacionado pues por atrás y este era el ligamento pubovesical. Pero como tal elementos musculares no los hay. Los que van a estar en relación son los que desprenden de algunas fibras que están provenientes del músculo elevador del ano, ese sí, porque la vejiga tiene ahí, incluso tiene pubovesicales. Bueno, ahí ya me quiero retractar, porque sí, no, si no lo oí, ahorita lo ratifico o lo rectifico, sí hay elementos pubovesicales, pero provenientes del elevador del ano, no tanto así como netamente solitos del pubis a la vejiga. El pubovesical, el recto vesical, ahí sí no hay tanto, porque pues ya sabemos que el recto tiene dos elementos, dos formaciones, ¿te acuerdas? Una medial y una lateral. La medial corresponde a la elevación del ano y el otro es la parte de constrictora, la parte constrictora del recto, más bien que del ano no, sino del recto. Y por lo tanto, pues sí tiene relaciones con todo esto. Quiero comentar que entonces ¿qué es en sí el músculo detrusor? ¿A qué corresponde el músculo detrusor? Porque lo hablan como un singular. Sin embargo, ¿qué cosa viene siendo el detrusor? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo está constituido? ¿Qué corresponde el músculo detrusor? Incluso del propio equipo. El detrusor va a ser el que permite que la vejiga pues se vacíe y se llene. El detrusor se describe como una capa potente que tiene la propia vejiga. Efectivamente ahí mencionaron las 3 capas que tiene la vejiga. Y entonces, pues bueno, esto hace que la vejiga tenga una capacidad enorme de poder vaciar. Ya dijeron
son longitudinales, circulares y un tanto oblicuas. Pero cuando llegan los uréteres, cuando llegan a la parte interna, también se entrelazan con los elementos de la vejiga. Ya lo habíamos contemplado anteriormente. Entonces van a ser un gran un componente de contracción. Al contraer, pues se vacía la vejiga. Sin embargo, es un complejo, ¿eh? El trígono, sino aparte del músculo detrusor de la vejiga, es todo el componente. Para la misión se requiere todos los elementos que van a estar en relación con ella. Los elementos del músculo elevador del ano, los de la parte de la vejiga, los que comentabas hace un momento, Natalia, creo que tú eres la que estabas hablando. Entonces, cuando la vejiga se llena, jamás se ha referido que la vejiga estalle. Tiene la orina y estalle por tanta orina. No estalla, lo que hace es elevarse, se eleva como un globo, de manera que el globo puede llegar hasta arriba del ombligo. Va un tanto disecando la fascia transversal, llega a la parte peritoneal, bueno, es decir, el peritoneo, el parietal, sigue disecando puede llegar hasta el ombligo. Hemos encontrado verdaderamente fondos o bien globo vesical hasta arriba del ombligo, a nivel del ombligo, por debajo del ombligo, por arriba de la sínfisis pubiana. Se observan algunas personas y se palpa todo un globo, y decimos globo vesical. No hay que considerar todo esto porque alguien en urgencias médico ha dicho, no, es un tumor, y como va con mucho dolor, llega hasta ese grado de preparar una sala quirúrgica para ir a abrir al paciente. Y se han llevado chascos tremendos. Lo primero que tienes que pensar en una persona mayor que le duele el abdomen, que le duele el abdomen en la parte media, no en la zona pendicular que ya hemos hablado, sino en la parte media, en la parte suprapúbica. Y tú con mucho cuidado le palpas el abdomen y sientes ahí algo redondo, resistente, regular. Esa es la vejiga urinaria, que se ha tapado o se quedó ahí con un espasmo y no se puede vaciar. La primera conducta que debes hacer es cateterizar al paciente, es decir, ponerle una sonda a través de la uretra para que vacíe lentamente la vejiga. Y muchos pacientes, pues, se les quita hasta el dolor. Nada más que cuidado, no se debe de vaciar pronto, así que vacíe como en una llave de agua abierta, porque la mucosa es muy sensible. Después de la mucosa que tiene la vejiga, pues está la parte la parte submucosa, está por la parte, es decir, la parte gruesa que tiene la vejiga. Está la parte vascular y que está en relación con la muscular. Entonces, si nosotros hacemos que la vejiga se vacíe bruscamente, podemos hacer sangrar esa vejiga. Tengan mucho cuidado, hay que vaciarla lentamente. El paciente se va a sentir mejor si le sacas 100 mililitros de orina. Y si ves que le sacas otros 50 y no le pasó nada, espérate unos segundos y vuelves a sacar más y más hasta que el paciente no tenga molestias y sienta el alivio de que ya no tiene esa sensación de vejiga llena. ¿Quién no ha tenido la vejiga llena y no ha podido miccionar? Porque está en un sitio donde no hay sanitario, no se puede miccionar. Creo que todo el mundo hemos tenido esas, pues, ¿cómo podemos decir? Esas urgencias, ¿no? De vaciar la vejiga. Imagínate que una persona no tuviera una urgencia, sino que, bueno, tiene la urgencia de vaciarla, pero no puede vaciarla. Está peor el asunto, ¿verdad? Y así llegan al hospital con dolor intenso, intensísimo. Imagínense las ganas de miccionar y no poder. Pues bueno, hay que vaciarla. Entonces, ¿cómo es posible que la vejiga, mira, estando en estado de vacuidad, está así completamente vacía, se llena, se va llenando? Llega el momento en el cual ya no puede llenarse y se presenta el reflejo. El reflejo se ve a través de su musculatura misma que va al cuello, y en el cuello empieza a abrirse el esfínter interno con las ganas de ya tener la necesidad de vaciarla. Si estamos en un sitio normal, es decir, para vaciarla, pues lo único que se hace en la micción
es la relajación. Que no te lo voy a poder explicar, pero que tú sabes cómo es relajar para poder misionar. En dado caso que no se pudiera, hay que ver si no está ocluida, obstruida. Eso lo llegan a tener a presentar la gente mayor. Voy a decir con mucho respeto los viejitos, que no pueden tener a veces esa capacidad de observar porque están contracturados por el dolor y a veces impiden que se vacíe la vejiga. Bien, entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál es el concepto? El detrusor es la propia capa. Sí, y sí lo dijo mi compañera, cómo no. La propia capa de la vejiga urinaria, que es potentísima, porque repito, se llena, puede tener más de medio litro, cerca de 1 litro. ¿Qué hace la vejiga? Vacía. Al vaciarse, regresa a su lugar como si fuera un globo de esos de inflar. Es impresionante cómo llega a tener esa gran capacidad. Pero cuando hay vejiga, ya como una pregunta última para el equipo, ¿qué pasa cuando la persona tiene costumbre de retener la orina, que tiene ganas de misionar y, perdón que lo diga así, pero así pasan los pacientes, andan bailoteando porque no pueden, no quieren o no van al baño, pero tienen muchas ganas de misión? ¿Qué pasa a la larga con ese aspecto que tiene la mucosa? A ver, le pregunto al equipo. ¿Respuesta? Puede ocasionar una cistitis y también como que se ensanche y ya deje de funcionar en su normalidad y Bueno, ya no ese tenga esa capacidad de... Ese es un buen concepto en forma aguda. Yo decía a la larga. ¿Fernando? Fernanda. Ay, disculpa. Según yo es lo de la parte de incontinencia urinaria, ¿no? No, Fer. No, cuando se llega a tener una continuidad de la persona que se aguanta mucho las ganas de la misión, el aspecto que es rugoso se vuelve de 2 formas. El trabecular y el columnar. Es decir, los músculos pareciera del detrusor de las capas de la vejiga. Cuando hace un ejercicio, la capa muscular se llega a notar mucho. Ese es el aspecto que se conoce como una vejiga trabecular o una columnar. Eso sucede en las mujeres y en las personas mayores, en los adultos mayores. Bien, está importante todo esto. Por favor, les pido que sigamos mañana, continuamos mañana. Ya me llega uretra y así nos vamos con los órganos reproductores, todo lo que va en el programa. Les agradezco. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.